El tema de hoy se llama la fe en el Dios que provee. Y seguramente si usted va a tomar va a tomar apuntes, va a tomar nota, le va a gustar poner el título de la predicación de hoy. La fe en el Dios que provee. Y vamos a hablar del famosísimo sacrificio de Isaac. Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Cuando estaba viendo el texto, lo pensé varias veces como teólogo, porque este texto tiene varios problemas teológicos bien grandes, que yo voy a tratar hábilmente de eludir y no tocar y no hablar al respecto. Pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a estar en Génesis en el capítulo 22 y vamos a ver los primeros 19 versículos, que es la oportunidad en la cual Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac. Pero antes vamos a tener un poquitico de contexto de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo. Creo que me pasé muchísimo. Es porque este no está conectando bien. Ahora sí. Bueno, en Génesis entonces, en el capítulo 22, los versículos 1 al 19, que son los que vamos a estudiar esta mañana, vamos a encontrar una de las pruebas más intensas y más difíciles en la vida de Abraham, que Abraham es famosísimamente conocido como el padre de la fe, el patriarca que nos enseña acerca de la fe. Y lo que Dios le va a pedir a Abraham es que sacrifique a su hijo Isaac, ¿cierto? La promesa de Dios, la promesa viviente de un futuro que iba a ser lleno de descendencia, además, pero de una descendencia que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios pide que le sacrifique a Isaac, no solamente está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo, sino casi que sacrifique el futuro de toda la humanidad. Dios había prometido que le iba a dar una descendencia, que esa descendencia iba a ser a través de Isaac y que esa descendencia iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Pero ahorita le pide que le sacrifique a Isaac. Este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana no solamente va a destacar la fe inquebrantable de Abraham, que por eso él es conocido como el padre de la fe, sino que también a nosotros nos va a introducir a un Dios diferente. Un Dios que no demanda sacrificios humanos, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero a través de esa historia vamos a ver cómo Dios transforma una situación de profundo dolor, de profundo sufrimiento, a una poderosa lección de misericordia y de provisión del Señor. Entonces, vamos a ir a nuestras Biblias y yo les voy a leer los versículos 1 y 2 para que comencemos. Regálame un momentico que estoy en el capítulo que no es. Ahora sí. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso es lo que Dios le dice y le pide a Abraham. Esta petición de Dios y esta primera parte es la fe y el sufrimiento de Abraham. Aquí vamos a ver ambas. La petición de Dios, lo primero va a reflejar una profunda prueba de Abraham. O sea, no es simplemente una prueba, no es simplemente vamos a ver cómo está el corazón de Abraham, a ver si Dios me ama o no. Lo que Dios le pide es una prueba de fe muy, muy profunda. Y el hecho de que Dios ponga a prueba a alguien pareciera contradecir otros textos. Y seguramente usted y yo podemos pensar en Santiago en el capítulo 1, en el versículo 13, que curiosamente ayer lo hice en la meditación para la página de la iglesia de Medellín. Yo vengo haciendo unos libros en orden y justamente ayer tocó Santiago capítulo 1, el versículo 13. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Y en el contexto de lo que estamos viendo con Abraham, a uno le surge la duda: ¿será que Santiago no leyó
Génesis 22. Evidentemente, Abraham, Dios está tentando y está probando la fe de Abraham. Una de las cosas que leía yo ayer en Santiago es que parece ser que Santiago se está refiriendo a la tentación que inevitablemente lleva al pecado, porque Santiago luego lo va a desarrollar. Él dice, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno por su concupiscencia o por sus propios placeres se deja llevar y luego el pecado engendra la muerte en las personas. Parece ser que la tentación que lleva al pecado es la que Santiago se está refiriendo a que no tienta a nadie. Esa fue una forma de eludir el problema teológico que tenemos aquí. Pero la realidad es que Dios viene a poner a prueba la fe de Abraham, pidiendo lo más preciado a su hijo Isaac. Ahora, seguramente tanto Santiago como, por ejemplo, la primera carta de Pedro van a estar de acuerdo que la fe tiene que ser probada. O sea, es que no es simplemente yo tengo fe, no es simplemente yo creo en Dios. La Biblia va a mostrar que la única forma de nosotros mostrar que tenemos fe es mediante la prueba. O sea, no hay otra forma de tener fe. Usted no puede decir, yo tengo la suficiente fe para enfrentar un diagnóstico de una enfermedad incurable o terminable. Usted no puede decir eso hasta que usted no viva el diagnóstico y su fe sea probada. Nosotros no podemos decir, no, es que yo tengo la suficiente fe para pasar por una quiebra o una situación económica difícil. La realidad es que no lo vamos a saber hasta que nuestra fe no sea probada por eso. La realidad de lo que la palabra muestra es que no se trata de ser cristiano o creer en Dios, no se trata simplemente de tener fe. Es que yo tengo fe en Dios, sino se trata de que esa fe sea probada. Y la fe de todos nosotros debe ser y va a ser probada. Vamos a continuar. Abraham entonces estaba acostumbrado a poner la confianza de él ciegamente en Dios. Abraham desde sus inicios del capítulo 12, cuando Abraham sale de su tierra, de su parentela, se va a una tierra que no conoce, Dios le dice, la tierra que yo te mostraré, Abraham sale. Y una y otra vez Abraham cree en Dios a pesar de las circunstancias y de las dificultades. No quiere decir que Abraham pasó todas las pruebas invicto, ¿cierto? Abraham tiene un hijo con la sierva, con Agar, tiene Ismael, luego tienen un montón de dificultades con Ismael. Pero Abraham hasta el momento ha creído en Dios y ha tenido fe en Dios. Pero ha llegado hasta aquí confiando en Dios. Abraham ha llegado hasta Moría confiando en el Señor. Ciertamente, por ejemplo, tener hijos a su edad no iba a ser una cuestión simplemente de yo tengo fe, iba a ser también probada. Y entonces la petición de Dios de que le sacrificara a su hijo, pues era una profunda prueba de fe hacia Abraham, pero también es una muestra del sufrimiento, de este sufrimiento silencioso de un padre, porque Dios no solamente le dice entrégame a tu hijo, le dice a tu único, al que amas. No es que Abraham no supiera, o sea, le hubiera dicho ve y sacrifícame a tu hijo Isaac ya, pero no, le dice sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas, como cuando le meten el dedo en la llaga, en la herida, y lo que nos va a mostrar es que muchas veces cuando la fe se prueba, no son procesos sencillos ni fáciles. Generalmente tienden a ser procesos duros y difíciles. Dios le pide a Abraham entregarle lo más valioso de su vida. Usted y yo comprendemos, los que tenemos hijos, comprendemos lo valioso que es un hijo. Pero en la época de Abraham era muchísimo más valioso. Porque ellos vivían y trabajaban para dejar a un heredero. Lo más importante para una persona en la época de Abraham es tener a alguien a quien dejarle todo lo que Dios le había dado. Y ni siquiera todo lo que Dios le había dado en cuestiones económicas. Lo más importante para Abraham en su época era dejarle a alguien la bendición que Dios le había dado. El legado de este Dios que lo llamó. Eso era lo más importante. Y por eso Isaac era tan importante, no solamente porque no, el par de viejitos, qué tierno, qué lindo que tengan un hijo, sino porque a quién van a dejar después.
Entonces, si para nosotros hoy en día es valioso un hijo, para Abraham vale 1000 veces más. Y entonces Abraham se va a tener que enfrentar a esta prueba de lo que Dios le está pidiendo, de lo que Dios le está demandando. Entonces vamos a seguir ahí, versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, ¿cuánto había del lugar en donde estaban hasta Moría que Dios le pide ir? 3 días, al tercer día, porque nosotros lo leímos casi que en un segundo, pero Abraham lo masticó en su cabeza 3 días. Alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre: Padre mío. Y él le respondió: aquí estoy, hijo. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. En estos primeros 8 versículos somos testigos de una respuesta inmediata, sin peros. Pero es que yo tengo un compromiso mañana. Pero es que yo quedé con Sara de... Pero es que Isaac apenas va a... Inmediata y obediente. Y Abraham, por eso el Nuevo Testamento le llama el padre de la fe. La prueba que Dios le pone, que seguramente es muchísimo más difícil de cualquier prueba que usted y yo hayamos pasado. Dice, y al día siguiente se levantó muy temprano, ni siquiera se levantó cuando hizo pereza en la cama un rato, no. Se levantó muy temprano y salió a hacer lo que Dios le había dicho, a pesar de lo doloroso, a pesar de lo desconcertante, de la orden divina. Abraham se levanta muy temprano y sin dudar se encamina hacia el lugar en donde va a degollar a su propio hijo. Y usted y yo lo leemos en un segundo. Pero Abraham caminó 3 días. Pensemos en un momento. ¿Qué hablaba Abraham con Isaac por las noches antes de acostarse? ¿Qué hablaban cómo lo miraba Abraham a Isaac cuando Isaac bajaba al río a tomar agua? ¿Qué pasó por la cabeza de Abraham cuando le dijo a sus criados: espérennos aquí, enseguida volvemos? Y la fe, que no hay manera de explicar la fe de Abraham, cuando Isaac le dice: aquí está la leña, aquí está el fuego, todo está listo, pero ¿y en dónde está el sacrificio para Dios? Y la fe de Abraham para responderle a su hijo: Dios proveerá para sí el sacrificio. Abraham confiaba en la promesa de Dios. Y tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que nadie la podrá contar. Y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Y aunque posiblemente Abraham no entendía completamente el propósito detrás de la demanda de Dios, él sí sabía quién era Dios.
Él había vivido y había experimentado la fidelidad de Dios en todos los momentos de su vida. Y esta sección nos tiene que desafiar a evaluar nuestra propia fe. Esto nos tiene que desafiar a evaluar nuestra propia fe. Porque todavía hay cristianos peleando con Dios porque Dios dice que no dejemos de congregarnos. Pero si ya está en internet, ¿por qué tengo que ir hasta allá? Porque todavía hay cristianos que peleamos porque Dios nos pide el 10%. Pero si allá ya tienen mucho. Porque todavía hay cristianos que estamos peleando porque tenemos que perdonar la ofensa del otro. Pero si miran lo que me hizo. Esta sección nos tiene que evaluar profundamente, nos tiene que desafiar a evaluar nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando nos pide algo que no entendemos? Porque muchas veces nuestra realidad como cristianos es que desafiamos nuestra fe en Dios incluso cuando nos pide algo que entendemos. Usted y yo podemos entender por qué Dios nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos, pero aún así nos cuesta. ¿Estamos dispuestos nosotros a obedecer a Dios incluso cuando nos pide algo que no entendemos? Podemos seguir adelante en medio del dolor, como Abraham. Muchas gracias. Porque literalmente a Abraham le tenía que doler cada paso de esos 3 días que daba. Y cuando al tercer día levanta la vista y ve el monte de Moriah, le tuvo que doler profundamente cada uno de esos pasos hasta llegar allá. Estamos dispuestos a seguir adelante en medio del dolor. Porque el cristiano de hoy no quiere dolor. El cristiano de hoy quiere vivir de bendición en bendición, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero la propia vida de Jesús no fue así. Pero estamos dispuestos a creer que Dios tiene un plan mayor hasta el último momento. Hasta el último momento. La prueba, como les decía ahorita en la introducción, eso es un elemento bíblico esencial. O sea, no hay fe sin prueba. El fin de la prueba es constatar la autenticidad de la fe. Porque la fe no simplemente es creer. La Biblia dice, ¿tú crees? Bueno, muy bien, hasta incluso los demonios creen y tiemblan incluso. La fe tiene que ir acompañada siempre de la prueba. Por la prueba pasan todos los individuos y pasa incluso el pueblo de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero siempre Dios se asegura de que no caigamos en el abismo de la desesperanza. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. La prueba muestra si en realidad confiamos plenamente en Dios y en su palabra. Eso es lo que debe hacer la prueba en nuestros corazones. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Llegaron al lugar que Dios les había dicho, y entonces Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único, el que más amas.
Cuando llegan al lugar designado, Abraham demuestra su disposición a obedecer completamente a Dios. Levanta el cuchillo, ata a su hijo y levanta el cuchillo para sacrificar a Isaac. Sin embargo, Dios interviene en el último momento, porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento preciso y le ordena que no le haga daño a su hijo. Y este acto revela la naturaleza de un Dios que es diferente de todos los dioses. Yo les he compartido el concepto teológico que a mí más me fascina y que me gusta más enseñar es la acomodación divina. Acomodación divina hace referencia a que Dios nos habla en palabras y en formas en las que usted y yo podamos entenderle completamente. Cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, Abraham entiende completamente lo que le está pidiendo, porque era algo común en todos los dioses y en todos los lugares por donde Abraham había pasado. Era algo sumamente común. No le está pidiendo algo extraño. Pero cuando Dios lo detiene, le está mostrando que Él sí es un Dios completamente diferente a todos los demás dioses. Cuando Moisés, mucho más adelante, en el monte Sinaí, va a dar las leyes al pueblo, las leyes que Dios le había dado, muchas de esas leyes no eran nuevas, muchas de esas leyes ya existían en otros códigos legales, en otras culturas de la época. Pero Dios les está hablando de cómo Él es diferente a los demás dioses y cómo ellos deben ser diferentes a los demás lugares y a las demás personas. Otros dioses demandaban sacrificios humanos para poder que las cosechas estuvieran a su tiempo, para poder que las lluvias tempranas y tardías cayeran sobre las cosechas. Pero Dios le estaba diciendo a Abraham, yo no soy ese tipo de Dios. Yo soy un Dios que bendice simplemente porque la gente me obedece y no por los sacrificios. No es simplemente porque yo con mucho esfuerzo me paro el domingo temprano y voy hasta la iglesia y hago mi sacrificio a Dios. Es la forma en la cual yo obedezco a Dios, completa y sinceramente, como lo hace Abraham. Dios no desea la destrucción de lo que nosotros amamos. Dios no deseaba que Abraham dejara de amar tanto a su hijo, a su único, al que más amaba. Dios está buscando la confianza total en su provisión y en su voluntad, por encima de todo. Y entonces a través de esta prueba, Dios le enseña a Abraham y a todos nosotros que los caminos de Dios son caminos de vida y de misericordia. Dios no se deleita en nuestro sufrimiento. Y así como Abraham sufrió cada paso que dio esos 3 días, seguramente Dios al lado de Abraham sufrió cada paso de Abraham esos 3 días, con todos los pensamientos de Abraham. Pero en lo que Dios más se deleita es en nuestra fe. Cuando nuestra fe es probada, cuando nuestra fe es puesta a prueba y cuando nosotros salimos aprobados de las tentaciones. Esta historia nos tiene que recordar que Dios no es un tirano que demanda cosas imposibles, sino que Dios es un Padre amoroso que siempre va a proveer en nuestra necesidad. Versículo 13 y 14. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar el nombre de El Señor proveerá o Jehová Jireh, si está leyendo Reina Valera. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Y nosotros tenemos aquí a nuestro Jehová Jireh,
en el momento crucial, en el momento más importante, Dios provee un carnero para el sacrificio, en lugar de Isaac, revelando el carácter de Dios. Dios es un Dios que da. Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que no se cansa de dar. La cuestión es que Dios no da lo que usted y yo queremos que nos dé. Dios da lo que usted y yo necesitamos. Y lo que más necesitaba Dios en ese momento era un carnero. Esta provisión no solamente salva a Isaac, le confirma a Abraham que su fe en Dios no era en vano. Porque cuando Isaac le pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? La respuesta de Abraham es, Dios proveerá. No simplemente una respuesta para Abraham, para Isaac, es la respuesta a Abraham. Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena tener fe en Dios. Vale la pena caminar 3 días llenos de sufrimiento para confirmar que nuestro Dios es fiel para cumplir sus promesas, aún más en medio de las pruebas más difíciles. Y además la provisión apunta proféticamente a la venida de Cristo, el Cordero de Dios, quien tomaría nuestro lugar en la cruz. Es una mirada profética a Jesús. El sacrificio tenía que ser el de Isaac, pero en lugar de Isaac se sacrificó el Cordero. Irremediablemente a usted y a mí nos tiene que llevar hacia la cruz. El sacrificio en la cruz era por usted y por mí. Y debimos haber sido nosotros en la cruz. Pero Dios proveyó para salvarnos, a usted y a mí, pecadores. A usted y a mí que muchas veces no confiamos. A usted y a mí que muchas veces no creemos. A usted y a mí que no nos gusta el sufrimiento, sino el cristianismo light, cómodo, del Dios que solo bendice, del Dios que solo ama y del Dios que no prueba. Y vamos a terminar versículo 15 al 19. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, el que más amas, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados, como lo había dicho, y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Dios bendice a Abraham por su obediencia y reafirma las promesas hechas a él y a su descendencia. El cristianismo light, en el que usualmente nos acostumbramos fácilmente a vivir, nos habla de las promesas de Dios. Pero la realidad es que usted en la Biblia no va a encontrar ni una sola promesa que no pida algo de la persona a la cual se le promete. Siempre todas las promesas tienen un valor. ¿La salvación es gratis? No es cierto. Cristo tuvo que morir para que usted y yo tuviéramos salvación. No es gratis. Nada es gratis. Y las bendiciones en la Biblia siempre van a tener algo que la persona debe de hacer. Y Abraham nos está mostrando que la forma de obtener las bendiciones de Dios es a través de la prueba y es a través del sufrimiento. Y solamente con la fe en Dios. Este momento de Abraham, de provisión, nos recuerda que aunque siempre usualmente entendemos los caminos de Dios y podemos confiar en Él, Dios siempre va a ver nuestras necesidades y siempre va a proveer en su tiempo perfecto lo que tanto necesitas
y lo que tanto le has pedido a Dios. Nuestra fe puede ser probada, pero la respuesta de Dios siempre va a exceder nuestras expectativas. Siempre va a ser mucho más allá cuando nosotros logramos pasar por la prueba. La historia de Abraham y de Isaac, entonces, para ir concluyendo, no solo es una lección de fe, es una revelación del corazón de Dios hacia su pueblo. A través de esta prueba aprendemos que la verdadera fe siempre va a involucrar sacrificio y sufrimiento. Pero también aprendemos que Dios nunca nos va a dejar sin su provisión. Él no es un Dios que exige nuestra destrucción, sino que provee un camino de esperanza y de redención. La respuesta de Abraham a la prueba nos desafía, nos tiene que desafiar a confiar plenamente en Dios, incluso cuando nosotros no entendemos sus planes. Y al igual que Abraham, nosotros estamos llamados a reconocer que todo lo que logramos y todo lo que tenemos viene de Dios. Es la respuesta de Dios, es su provisión, es su misericordia. Y nosotros debemos de tener una vida de gratitud, de obediencia y de fe inquebrantable, como la de Abraham. Así como Dios proveyó para Abraham, Él seguirá proveyendo para nosotros en nuestras propias pruebas y en nuestros propios desafíos. Y quiero dejarle estas dos preguntas para que usted se vaya con algo que hacer a su casa esta semana. ¿Qué cosas valiosas Dios te está pidiendo que le entregues a Él? Y ahí está en plural porque posiblemente Dios no te está pidiendo una sola cosa y posiblemente Dios te está pidiendo mucho. O te está pidiendo una sola cosa, pero de pronto esa sola cosa es como la petición que le hizo a Abraham. Y después de pensar en eso que Dios te está pidiendo que le entregues, yo quiero que pienses cómo puedes confiar en su provisión y en su carácter. Porque el Dios que te está pidiendo eso es bueno y es fiel para siempre. Señor, nosotros en esta mañana te buscamos y te damos gracias por tu sacrificio, por el sacrificio que nos ha llevado a amarte y a buscarte de todo nuestro corazón. Padre, ayuda a nuestra fe en los momentos más difíciles, en los momentos en los que más te necesitamos. Enséñanos que tú eres el Dios que provee. Enséñanos que tú eres el Dios que nunca falla. Aun cuando nosotros no entendemos tus propósitos y tus caminos. Y aun cuando a veces es tan difícil obedecerte. A veces cuando es tan difícil seguirte. A veces cuando es tan difícil que nuestra fe sea probada. Pero enséñanos a tener una fe como la de Abraham. Ayúdanos a confiar cada día más en ti. Acercarnos a ti y a encontrar siempre en ti la respuesta a nuestras necesidades. Señor, hoy decidimos confiar en ti y en tu provisión. Así lo creemos y lo declaramos. Señor, tú proveerás. No tarde y no temprano, en el momento indicado, en el momento preciso. Lo que tanto nos ha dolido, lo que tanto nos ha causado sufrimiento. Pero así como lo leíamos en tu palabra, tú siempre traerás la salida. Confiamos en tus caminos que son mejores que los nuestros. Confiamos en tu voluntad y en tus propósitos.
Hoy enséñanos a tener toda nuestra fe, a depositar toda nuestra fe en el Dios que provee. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.